Antes de entrar en los detalles de la batalla de Halbe, el famoso cerco de Halbe y la última gran catástrofe antes del final de la Segunda Guerra Mundial, a finales de abril, me gustaría dar otra vuelta por el cementerio del bosque, aquí en Halbe, donde en innumerables tumbas han sido enterrados conocidos y desconocidos. Y aún hoy se encuentran durante todo el año los restos de personas, soldados, mujeres y niños. Aquí está la fila de los desconocidos de abril de 1945. En total, al menos 40,000 habían caído o muerto. 30,000 soldados, 10,000 civiles aproximadamente. De vez en cuando uno encuentra aquí algún nombre. Y luego siguen las filas de desconocidos que fueron sepultados. En esta gran catástrofe para ambos lados, no fueron solo los alemanes quienes hicieron un gran sacrificio de sangre, sino también los soldados soviéticos. Se estima que 20,000 de ellos murieron en los 4 días a finales de abril, cuando los 2 ejércitos rusos los rodearon aquí, a lo que llegaré más adelante. Tumbas hasta donde alcanza la vista. Más adelante, en primer plano, hay tumbas recién hechas de soldados alemanes, civiles o soldados soviéticos que fueron encontrados durante los últimos meses y luego son enterrados con la participación de la Bundeswehr y representantes de Rusia. Hasta donde alcanza la vista, tumbas, 20,000, 22,000. También había muchos desplazados por la fuerza de Prusia Oriental, de Silesia, de Pomerania, que aquí en Halbe esperaban poder escapar junto con las unidades de la Wehrmacht en el marco del 9º Ejército. Y que quedaron amargamente decepcionados. Muchos no sobrevivieron. ¿Cómo fue que se llegó a la batalla de Halbe, al cerco de Halbe? ¿Qué unidades estuvieron involucradas? ¿Hubo realmente alguna posibilidad realista de romper el cerco? ¿Dónde estaban desplegadas las demás unidades alemanas? ¿A qué distancia se encontraban? Tenemos que imaginar que todo esto ocurrió poco más de una semana antes de la rendición alemana. Este es el camino rural frente al cementerio del bosque, en el pueblo de Halbe, que cuenta con unos 2,500 habitantes, en medio del hermoso paisaje boscoso del distrito de Dahme-Spreewald, en Brandeburgo. Y así podría haber lucido el camino a principios de mayo de 1945, o algo así. De los acontecimientos en el llamado cerco de Halbe, del 24 al 28 de abril de 1945, incluido el dramático intento de escape, no existen imágenes. A lo sumo hay relatos perturbadores registrados posteriormente por los sobrevivientes. En la batalla de Halbe, aparte de la guerra de bombardeos, es donde más claramente se puede ver la trágica conexión entre el ejército y la población civil, cuando las acciones bélicas unen a estos dos grupos. Porque en los bosques, junto a los restos del 9º Ejército, también se encontraban, hasta hoy solo estimados, decenas de miles de mujeres, niños y hombres mayores de 60 años
que habían huido o sido expulsados del este de Alemania y que no habían sido reclutados para el Volkssturm. Para establecer al menos un cierto grado de orden en esta gigantesca especie de migración de pueblos, las autoridades habían dispuesto en febrero de 1945 un sistema para dirigir a los refugiados hacia el oeste. Esto resultó casi imposible, ya que muchos refugiados viajaban con su ganado, algunos en carretas tiradas por caballos o a pie con carretillas llenas de pertenencias. El sistema de evacuación les permitía pasar la noche en los pueblos durante su trayecto, pero debían continuar su viaje antes de las 10 de la mañana del día siguiente. Solo los enfermos podían quedarse. Halbe mismo, el pequeño pueblo en el Spreewald, a unos 60 kilómetros al sur de Berlín, que en 1939 tenía alrededor de 1.250 habitantes, albergaba en esas semanas a unos 1.000 refugiados por noche. Pero en lugar de que las autoridades locales nazis ordenaran o al menos llevaran a cabo la evacuación, que era sumamente necesaria, esta se fue retrasando una y otra vez, probablemente también por el temor de ser acusados de supuesto derrotismo por Berlín y ser ejecutados por un llamado tribunal volante. El resultado fue que alrededor de Halbe había miles de refugiados que no tenían familiares en el oeste, pero que preferían tomar su destino en sus propias manos y esperar los acontecimientos futuros en el aparentemente seguro y apartado Spreewald. Todo esto había comenzado una semana antes, el 16 de abril, cuando el Ejército Rojo, desde la cabeza de puente de Kustrin, con el primer frente bielorruso bajo el mando del mariscal Georgi Chukov, y en el río Neisse, entre Forst y Guben, el primer frente ucraniano bajo el mando del mariscal Iván Stepanovich Konev, iniciaron su gran ofensiva con un total de 19 ejércitos en dirección a Berlín. En esta mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial en suelo alemán, las formaciones soviéticas, superiores en personal y material, lograron penetraciones cada vez mayores, a pesar de la feroz resistencia de las agotadas divisiones regulares alemanas, hasta que el 19 de abril la resistencia en las alturas de Seelow colapsó definitivamente. ¿Cómo se desarrollaron luego los acontecimientos hasta la defensa inútil de Berlín? Lo relataré en su momento en un video sobre la batalla final por Berlín. El 19 de abril de 1945, el primer frente bielorruso de Zhukov rompió la línea defensiva alemana situada a unos 70 kilómetros al este de Berlín, tras lo cual las formaciones de la Wehrmacht, ya muy diezmadas, se retiraron en parte apresuradamente. Aquí se encontraba el 9º Ejército, encargado de la defensa de la línea de Loder, bajo el mando del general de infantería Theodor Busse, con 190.000 soldados en 15 divisiones, incluyendo 512 tanques, 2.625 cañones, 300 aviones y entre 300 y 400 cañones antiaéreos. Aquí, el 3 de marzo de 1945, el general Busse, que está a la derecha de Hitler, durante la última reunión de mando en el castillo de Harnekop, en el distrito de Märkisch-Oderland, en Brandeburgo. En ese momento, el 9º Ejército estaba compuesto por el recién formado en febrero Cuerpo de Ejército número 101, bajo el mando del teniente general Friedrich Sixt, el 5º Cuerpo de Montaña de Voluntarios de las SS, bajo el SS Obergruppenführer y general de las Waffen-SS Friedrich Jeckeln, así como el 11º Cuerpo Panzer de las SS, formado el 1 de febrero de 1945 a partir de los restos del 5º Cuerpo de Ejército, destruido en mayo de 1944 en Sebastopol. Lo notable de este supuesto cuerpo de las SS era que en realidad se trataba de una unidad del ejército, y su designación solo se debía a su comandante, el Obergruppenführer y general de las Waffen-SS, Matthias Klein-Heisterkamp, quien murió el 2 de mayo en el cerco de Halbe tras sufrir graves heridas, o según otras fuentes, por suicidio. Sin embargo, como el 9º Ejército representaba una amenaza considerable para el avance soviético, primero debía ser aislado y luego destruido. Cuando después de ataques costosos y agotadores del Ejército Rojo,
tuvieron que abandonar sus posiciones. Grandes partes se retiraron hacia el suroeste, hacia la zona de Halbe y Markish-Buchholz, aunque precisamente entre los flancos del primer frente bielorruso y el primer frente ucraniano, cuyas fuerzas de choque ya habían avanzado hasta los suburbios de Berlín. El número de refugiados aumentó considerablemente después del colapso del Noveno Ejército. Las estimaciones llegan hasta 150.000, que ahora seguían el retiro general desde la zona de Fürstenwalde, Frankfurt y Cottbus. Así se había formado inicialmente un llamado caldero errante de aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados, que hasta el 25 de abril se fue comprimiendo cada vez más, hasta que las dos pinzas soviéticas cercaron al Noveno Ejército en un caldero de unos 24 kilómetros de ancho y 13 kilómetros de profundidad en el Spreewald, al sur del pueblo de Halbe. A partir de ahora, un total de 150.000 y 200.000 personas, tanto en uniforme como civiles, estaban aisladas del exterior, sin que hubiera ayuda a la vista. Para el Noveno Ejército ahora había dos opciones. O aceptaban la oferta de rendición del Ejército Rojo, o intentaban abrirse paso hacia el oeste para unirse al 12º Ejército, que mantenía una posición desde Ferch, al norte, hasta Niemek, al sur, a 60 kilómetros al suroeste de Berlín. Después de la unión, según la idea, estos dos ejércitos solo serían ejércitos de nombre y tendrían que defender Berlín contra el Ejército Rojo, que llevaba meses siendo victorioso. O el plan B, intentar juntos llegar a la orilla occidental del Elba ocupada por los estadounidenses para rendirse allí. El 12º Ejército, dirigido por el general de tropas blindadas Walter Wenck, fue formado y reforzado en su composición actual apenas el 10 de abril a partir del grupo de ejércitos E, con soldados muy jóvenes y apenas entrenados, además de estar mal armados. Sin adelantarme, el ataque de socorro ordenado del 12º Ejército para la defensa de Berlín no se llevó a cabo, ya que el general Wenck, aquí en 1943 con el general Guderian, no cumplió la orden que le fue transmitida personalmente por el jefe del alto mando de la Wehrmacht, el mariscal de campo Wilhelm Keitel, porque ante la desastrosa situación militar tenía más en mente el destino del Noveno Ejército, que estaba al este frente a él, que el de Berlín. Como se mencionó, los dos frentes soviéticos, con un total de 45 divisiones de infantería y 3 divisiones de caballería, 13 brigadas blindadas o mecanizadas con aproximadamente 700 tanques, una división de artillería con 300 cañones o lanzacohetes, habían cercado a los restos del Noveno Ejército y a decenas de miles de civiles en una pequeña zona boscosa entre Märkisch, Buchholz y Halbe. Era una mezcolanza de 11 divisiones de infantería alemanas, 2 divisiones motorizadas, una división blindada y numerosas unidades y agrupaciones dispersas. Traté de reunir estas tropas según mi mejor conocimiento. Sin embargo, las fuentes a veces se contradicen entre sí al respecto. El ya mencionado 11º Cuerpo de Panzers de las SBC, bajo el mando del SS Obergruppenführer Matthias Klein-Heisterkamp, restos de la ya fuertemente diezmada en la batalla de las alturas de Seelow y luego destruida durante la ruptura, la 712ª División de Infantería bajo el mando del general de división Joaquín von Segroth, desaparecido desde el 2 de mayo en Halbe, y Schlawikau, la División de Granaderos Blindados Kurmark, bajo el mando del general de división Willy Lankate, aquí en el uniforme de las tropas blindadas. El batallón pesado de Panzers de las SS 502, bajo el mando del SS Sturmbannführer u Obersturmbannführer Kurt Hartranft. Restos de la División 303 de Infantería, también conocida como División de Infantería Döberitz, bajo el mando del coronel Walter Scheunemann. Restos de la División 169 de Infantería, bajo el mando del teniente general Georg Ratsy. El 5º Cuerpo de Montaña de las SS, bajo el mando del SS Obergruppenführer Friedrich Jeckeln.
quien fue capturado en Halbey y ejecutado después del juicio por crímenes de guerra que tuvo lugar en Riga del 26 de enero al 3 de febrero de 1946. La División 32 de Granaderos Voluntarios de las SS 30 de enero, bajo el mando del SS Standartenführer Hans Kempin. El Estado Mayor de la 391, a División de Seguridad bajo el mando del general de división Rudolf Sickenius. El 29 de abril de 1945, Sickenius resultó gravemente herido durante el intento de fuga cerca de Teupitz y posteriormente se suicidó. El grupo de combate Regner y el teniente general Adolf Regner, compuesto por unidades de alarma, unidades policiales y batallones de Volkssturm, así como restos de la división de infantería Regner, de la 433ª y 463ª División de Infantería, y restos de la División 286 de Infantería destruida a principios de abril en Prusia Oriental. Ahora la División de Entrenamiento 286 Zweckbestimmung, bajo el mando del general de división M. von Roden, quien fue fusilado el 3 de mayo de 1945 durante un intento de fuga de un campo de prisioneros soviético cerca del frente. El quinto cuerpo de ejército bajo el mando del general de artillería Kurt Weger, con los restos de la división 342 de infantería, finalmente destruida en Halbe, bajo el mando del teniente general Heinrich Nickel, y de la también destruida división 275 de infantería, bajo el mando del teniente general Hans Schmidt. La división 35 de granaderos SS y de policía bajo el mando del SS Standartenführer Rüdiger Pipkorn, quien cayó en combate el 25 de abril de 1945 en Halbech. Un grupo de combate de la división 36 de granaderos de las Waffen-SS y el SS Brigadeführer y general mayor de las Waffen-SS Fritz Schmedes. Grandes partes de la 21 División Panzer, bajo el mando del general de división Werner Marx. Partes de la 10ª División Panzer de las SS Frundsberg, dirigidas por el comandante del batallón de cazacarros de asalto de la 10ª SS, el SS Obersturmbannführer de la reserva Franz Rostel, y restos del primer batallón del regimiento Panzer Brandenburg. La División 23 Panzergrenadier, voluntaria de las SS Nederland, casi destruida en el cerco, bajo el mando del SS Brigadeführer y general mayor de las Waffen-SS Jürgen Wagner, ejecutado en 1947 en Yugoslavia, así como también el batallón lanzacohetes de las SS 505 igualmente destruido, bajo el mando del Sturmbannführer Dr. Hans-Peter Kudres. A esto se sumó en el cerco un número considerable de miembros del Servicio de Trabajo del Reich, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la organización TOTS. Mientras tanto, sin embargo, las condiciones de vida dentro del cerco de Halbe, que al final solo tenía unos 80 kilómetros cuadrados, empeoraban cada hora. Al quedar aislados por los densos cordones soviéticos, pronto colapsó también el suministro de alimentos, incluido el agua potable, y luego, el 21 de abril, también el abastecimiento de municiones y material sanitario. Mientras tanto, los estrechos caminos del bosque también estaban atascados por las interminables columnas de vehículos de la Wehrmacht y civiles, que además eran atacados y destruidos repetidamente por aviones de combate soviéticos. A esto se sumaba el constante fuego de artillería pesada, que causaba pérdidas enormes entre las personas y los caballos. Bajo la presión constante de las fuerzas soviéticas, los soldados y refugiados eran empujados a espacios cada vez más reducidos, donde muchos se daban cuenta de que ya no podían esperar un desenlace feliz en su situación. Mientras los improvisados hospitales de campaña estaban llenos de heridos y en el aire se sentía el aliento de la muerte y la destrucción, la disciplina también empezó a tambalearse. Hubo saqueos y casos de deserción. Para salvar a la mayor cantidad de personas posible, en condiciones normales la rendición ofrecida habría sido inevitable. Sin embargo, el general Busse no la aceptó, ya que él también era consciente de las consecuencias de caer prisionero después de 4 años de una guerra librada sin piedad por ambas partes. Cuando el general Busse
después de los primeros intentos fallidos de romper el cerco a partir del 24 de abril, se dio cuenta de que el cerco ya no podía resistir más. Ordenó que se reunieran al oeste de Halbe, porque mientras tanto, el 25 de abril, como ya lo mencioné, el 12º ejército bajo el mando del general Wenck desobedeció la orden de Hitler de liberar Berlín, que estaba sitiada y bajo combate, y en su lugar se dirigió al auxilio del acosado 9º ejército. También estaba bajo su mando la división de infantería Friedrich Ludwig Jahn, compuesta principalmente por miembros del Servicio de Trabajo del Reich, bajo el mando del coronel Franz Weller. Uno de sus jóvenes soldados fue el que después se convertiría en el prominente y popular presentador deportivo de Zweites Deutsches Fernsehen, Wim Tölke, quien, como él mismo me contó hace 30 años, en ese entonces servía como operador de radio en un Kübel. Cuando pasaron sobre una mina, resultó gravemente herido, lo que más tarde explicaría su manera de caminar algo desgarbada. Después de que en la noche del 27 de abril y durante el día 2 intentos más de ruptura fracasaron bajo el fuego del Ejército Rojo, ahora, por orden del general Busse, se estaban realizando todos los preparativos para el gran intento de ruptura en dirección a las avanzadas del 12º ejército, que avanzaban desde el área al sur de Potsdam para encontrarse con ellos. En el centro del violento intento de ruptura se encontraba Halbe, que por sus conexiones viales tenía una ubicación favorable y que los lanceros también llamaban el ojo de la aguja. Luego, con la esperanza de poder abrir una brecha a través de las líneas soviéticas hacia Bilitz, pasando por Kummersdorf, en la noche del 28 al 29 de abril, comenzó la ruptura apoyada por artillería y lanzagranadas. En el norte, liderados por la división Panzerkandidat Kurmark, que contaba con solo 4.350 hombres, y por el general de división Willy Lankit, quien después de la guerra fue general de brigada de la Guardia Fronteriza Federal. En el sur, por partes del batallón pesado de tanques SS-502, equipado con Tigres segundo Königstiger. Pero luego, uno se siente transportado a la época de la batalla del bosque de Teutoburgo. En el año 9 después de Cristo, la ruptura se convirtió en un intercambio caótico y brutal de golpes en un espacio muy reducido. Eso se debía a los estrechos caminos del bosque, la densidad de las formaciones del Ejército Rojo, el terreno pantanoso del Spreewald y la visibilidad limitada a solo unos metros por la densa vegetación, además de la oscuridad. Los principales escenarios fueron el terraplén del tren y el cementerio, donde soldados soviéticos y de la Wehrmacht libraron feroces combates cuerpo a cuerpo entre las lápidas, y donde los tanques y vehículos blindados de combate se disparaban a muy corta distancia. Al amparo del terraplén elevado de la vía férrea Berlín-Görlitz, que atravesaba la zona, se habían ocultado numerosos soldados soviéticos, quienes ahora sometieron a los soldados alemanes que avanzaban en la oscuridad a un fuego mortal, causando pérdidas increíbles. Mientras la batalla, librada sin piedad por ambos bandos, rugía, miles de refugiados aterrados deambulaban sin rumbo por los caminos del bosque y las carreteras, quedando a menudo atrapados en el fuego cruzado. Hoy se estima que al menos 10.000 civiles estuvieron involucrados, pero también pudieron haber sido el doble, que murieron por casualidad debido al fuego de artillería, ametralladoras o incluso fueron asesinados deliberadamente por soldados soviéticos. Debido al destino incierto tras la victoria del Ejército Rojo, muchos oficiales, soldados y civiles, junto con sus familias, se suicidaron. En el lugar de los combates se presentaba una imagen de dimensiones apocalípticas. Durante kilómetros había tanques o camiones destruidos o incendiados. Luego, después de días de combates indescriptiblemente costosos para romper 2 o incluso 3 cordones de cerco soviéticos, el 1 de mayo, tras 60 kilómetros, entre 25 y 30.000 soldados alemanes completamente exhaustos y 5.000 civiles traumatizados llegaron a la línea del frente del 12º ejército en Belitz. Muchos lo habían perdido todo, a sus compañeros o a sus familias. Según informes soviéticos, alrededor de 20.000 de sus soldados habrían muerto
y ellos mismos afirman haber matado a 60.000 soldados alemanes y capturado a unos 120.000. Las estimaciones alemanas calculan que al menos 30.000, o más bien 40.000 soldados alemanes murieron. Otros 20.000 resultaron heridos y 60.000 fueron hechos prisioneros. En cuanto al destino posterior del prácticamente destruido noveno ejército, sus restos se unieron al sur de Belitz, con el 12º ejército de Weng. Luego, en el caos de los últimos días de la guerra, formaron un corredor de aproximadamente 100 kilómetros hacia el oeste, por el cual soldados y refugiados se dirigieron hasta el puente sobre el Elba en Tangermünde, para no caer en manos de los soviéticos. Entre el 4 y el 7 de mayo de 1945, miles pudieron cruzar el Elba por el sendero improvisado de la puente parcialmente destruido, donde en la otra orilla del río se rindieron ante partes de la 102ª División de Infantería de Estados Unidos y el 9º Ejército de Estados Unidos. En ese momento, bajo la mirada de ellos, se produjeron escenas desagradables por parte de soldados británicos hacia el enemigo derrotado. A pesar de la magnitud de la tragedia, la batalla de Halbe estuvo durante muchos años opacada caída de Berlín, que era más prominente a nivel mundial, y no recibió mucha atención. A esto contribuyó el caos de los últimos días, junto con la conquista de Alemania Central y Oriental por parte de las tropas soviéticas, después de lo cual muchos registros sobre la batalla se perdieron, se ocultaron en archivos o simplemente fueron destruidos. En cuanto al trato que recibieron inicialmente las víctimas alemanas de Halbe, que en el mejor de los casos fueron enterradas de manera improvisada, la primera República Democrática Alemana no se cubrió precisamente de gloria. Los caídos y fallecidos recibieron por primera vez una atención adecuada gracias a los esfuerzos decisivos del pastor protestante Ernst Teichmann, quien fue asignado a Halbe en 1947 y estableció el cementerio forestal. Actualmente, en el cementerio de soldados más grande de Alemania yacen más de 28.000 víctimas de la guerra, aunque en su mayoría no identificadas. Desde hace muchos años, tanto soldados activos como inactivos de la Bundeswehr se encargan de manera ejemplar del estado de las lápidas y del cementerio, como es el caso de los miembros de una asociación de reservistas de Schleswig-Holstein. Así que, quien alguna vez esté aquí al sur de Berlín, debería visitar el cementerio forestal de Halbe.